Gracias, Luis Diego, y gracias a todo el equipo, a Roberto Melo, a Nomi Flori, a todo el equipo, a Luis Diego y a todo el equipo de Scala Latam por esta nueva experiencia, nueva oportunidad, este espacio que me estáis dando para compartir temas y ejes temáticos y sobre todo la colaboración en el programa de aceleración de startups y pymes que estáis colaborando, y la verdad es que es un honor, un placer, y bueno, y aquí los protagonistas sois vosotros. Yo simplemente os comparto la experiencia, el conocimiento y para ver si podemos de una forma dar con estamos trabajando en uno de los mejores, o pretendemos tener uno de los mejores ecosistemas de innovación y emprendimiento, en este caso tecnológico. Podéis siempre aportar ahí mi grano de arena, pues bienvenido sea. Sabéis que resido aquí en Panamá desde hace 8 años y bueno, trabajando con Roberto y su equipo desde hace unos cuantos, y la verdad es que bueno, pues interesante todo lo que es el programa, la expertise, pues todo lo que estáis lanzando con el programa de aceleración. La verdad que es un honor, ¿no? Y estar aquí con todos vosotros. Bueno, sin más dilación, ya me han presentado, no me voy a presentar. Por LinkedIn me podéis rastrear. Sabéis que estoy trabajando desde hace unos años ya con temas de innovación, estrategia, innovación, transformación, aceleración, escalabilidad o escalamiento de startups y corporativos, o todo a nivel corporativo. Y bueno, pues ahí tienes un poquito mis coordenadas, y por LinkedIn y con @rafigual, seguramente ahí tenéis el celular, WhatsApp, lo que queráis. Aquí el protagonista, insisto, sois vosotros y no yo. Yo creo que es interesante que veáis la posibilidad de todo esté trabajando. Veo que habéis trabajado, algunos ya formáis parte o habéis formado parte y sois finalistas, y os felicito, del programa Ideatones, liderado y organizado por Scala Latam. Y bueno, y algunos que otros, si no me equivoco, os habéis incorporado al programa Aceleración Empresarial de Scala Latam. Y bueno, pues simplemente tener referencias de dónde estáis, si venís de Ideaciones, es un tema independiente, ya me han puesto un poco de antecedentes, pero un poco para situar, ¿no?, de dónde viene un poco el origen de vuestros proyectos. Lo más importante en este caso, que os vamos a compartir, el espacio que me da, es esto de Lean Startup, esto de descubrimiento de clientes, un poquito para situarnos, esto de que se habla mucho, de que es uno de los paradigmas, de las metodologías que ha cambiado de forma disruptiva todo lo que es tanto el proceso de ideación, de validación y de escalamiento, de escalabilidad de pues los unicornios y todos estos decacornios, unicornios y estas empresas valoradas en más de $1 billón, pues han empezado con las mismas herramientas, marcos, referencias, sistemas, procesos que estamos y estáis viendo dentro del programa de aceleración, por lo cual no estamos reinventando las ruedas, simplemente poniendo un poquito de orden en todas estas metodologías, herramientas y frameworks. Y todos traemos muy estratégicos y que, bueno, espero que os sirva. Y esto es más importante: Lean Startup, la identificación de hipótesis y validación del problema-solución, pasos para diseñar y validar el MVP /MVS, servicio o segmentos, y las técnicas de prototipado, que bueno, un poco lo habitual, lo que he ido recolectando a medida de los años que he ido trabajando en diferentes incubadoras, aceleradoras, tanto en España como en Latinoamérica, y una conclusión final que os comparto, este journey final del MVP, ¿no? Un poco para que podamos después, al final, Luis Diego estará recogiendo las preguntas y con gusto estaré respondiendo a todas vosotros. Que tengo un poco previsto. Iremos un poquito, una horita aproximadamente, para los que os estáis incorporando. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, mirad, vamos un poquito a conceptos, aunque creo que ya habéis pasado por diferentes módulos o talleres, pero bueno, vamos a intentar refrescar para nivelar y homologar un poquito los fundamentos. Esto de este señor que estáis viendo, este personaje es Steve Blank, el padre del emprendimiento, la ciencia del emprendimiento del siglo XXI, prácticamente. Entonces, se nos habla de que es una startup, ¿no? Esto que estamos buscando, searching, la búsqueda de un modelo de negocio que sea recurrente, escalable y fundamentalmente rentable e invertible, ¿no? Que de eso se trata cuando estéis en un proceso de levantamiento de capital. Y este es el concepto de startup, ¿no? Esta organización temporal, ¿no? Buscando este modelo y validando para que sea más recurrente. El amigo Alexander Osterwalder, el creador del Business Model Canvas, que me imagino que ya habéis trabajado en muchas veces, igual que el Value Proposition en Canvas. El modelo de negocio es estos que describe los fundamentos conceptualmente de cómo una organización crea, entrega y captura valor. Pero claro, apareció el señor Eric Ries,
nos dice, bueno, pues vamos a juntar un poquito estos componentes, estos elementos. Voy a lanzar al mercado una propuesta bastante radical, que es esto de Lean Startup, que es este approach, este abordaje de cómo lanzar productos, servicios o negocios que se basen en el aprendizaje validado, en la experimentación científica y en la iteración constante y continua con los clientes / consumidores / usuarios. Entonces, estos son un poco los fundamentos de lo que se basa el Lean Startup, ¿no? Entonces, es importante que entendáis que esto es el fundamento y la metodología que ahora mismo se está utilizando en todas las corporaciones a nivel mundial, todas las grandes laboratorios de innovación, prácticamente en todas las incubadoras, aceleradoras y lo estáis viendo en el programa de aceleración de Scarlett. Es algo ya universalizado, democratizado, con lo cual esto está hipervalidado y contrastado. Esto es muy importante porque se trata de tener un método que te permita acelerar el proceso desde que habéis pasado por ideación, estaréis muchos en diseño del modelo y ahora se trata de establecer una serie de hipótesis, de asunciones, de hipótesis para poder validar esas hipótesis sobre tu modelo de negocio y de una forma lo más rápido ciclos de retroalimentación y esa experimentación continua con los clientes en un ciclo que estáis viendo de crear, de construir, medir y aprender de forma continua e iterativa. Lo más rápido, lo más barato y lo más iterativo e incremental posible. Ya hablaremos después del MVP, ya hablaremos un poco de técnicas de prototipado y diseño de experimentos para que un poco nos situemos. Un poco con clientes y con alumnos siempre establecemos un poquito el orden de estas piezas de este rompecabezas que estáis viendo. Diseño de negocio, Customer Development, que es esta puso el profesor Steve Blank, de cara a un poquito organizar desde la búsqueda de la hipótesis de valor hasta la hipótesis de crecimiento, que no sé si muchos estáis ya en la parte de Product Market o la parte ya de validación del modelo, pero presupongo que estáis todos ya o estáis en fase de validar el problema y la solución. Desde la idea, esa ideación, esa problematización, hay que hacer el fit, el encaje entre problema y solución. Por eso es muy importante unir el modelo de diseño, los pilares fundamentales de Lean Startup, diseño del modelo de negocio con sus hipótesis, basado en la propuesta de valor, por eso hablamos mucho del fit entre el canvas del modelo de negocio y la propuesta de valor, el desarrollo de cliente, desde el problema, producto, modelo en fase a los motores de crecimiento y después ya la parte más de escalabilidad, ¿no? Y todo esto se fundamenta para que sean ciclos de retroalimentación ágiles, los menos costosos posibles, para que tengamos los fundamentos de Agile, con técnicas o metodologías, Agile, Scrum, ¿no? Para que te permitan de una forma iterar y hacer estos incrementales o esos pivotajes, en caso de que queráis pivotar o queráis iterar e incrementar de forma lo más ágil, lo más rápida y lo más barata posible. Me voy a profundizar, porque esto probablemente ya habéis pasado, entonces vamos a intentar entrar un poquito más en detalle de la parte ya de experimentación y de hipótesis, pero para que entendáis que aquí se trata de que el diseño del modelo de negocio se basa en estos bloques conceptuales del Business Model Canvas, que no hace falta repetirlo, donde intentamos conectar la propuesta de valor, ya sabéis que se trabaja con Jobs to be done, los jobs, para conectar tu propuesta, para resolver ese problema, ya con los grandes áreas que sería la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad de tu modelo de negocio. Por eso es muy importante, realmente no nos obsesionemos entre el problema, que siempre hay que enamorarse del problema y después validarlo con el producto, ¿no? la solución. Lo que tenemos que obsesionarnos es que tu modelo de negocio se resuelva el problema, tu modelo de negocio sea deseable, sea factible y sea viable. Eso es donde tenemos que centrarnos cuando aplicamos Lean Startup y estos componentes que estamos describiendo. Fijaros cuando ya hablamos propiamente del desarrollo de cliente. El desarrollo de cliente se basa en unas palancas o unos pilares que sería desde el Customer Discovery, el descubrimiento, hablaré un poquito más en detalle ahora, lo que sería ese Product Problem Solution Fit, para llegar ya, una vez que ya has validado, has iterado, ya tienes claro que hay un problema que resuelve tu solución, producto, servicio, plataforma, lo que fuere, y tenemos claro que tenemos que pasar ya a la siguiente etapa en base a esa búsqueda, esa iteración y esa validación, que es el Product Market. Muchos diréis que ya habéis pasado por el Product, estaréis
en Product Market Fit. Lo importante es que calidad. Antes de entrar ya del valor, de la captura, de la entrega, del tamaño del mercado, lo que estás construyendo y entregando, antes de plantearse ya la parte de crecimiento, la hipótesis de crecimiento, con esa growth o ese escalamiento, esa escalabilidad, persiguiendo la atracción que de alguna forma atraiga a socios inversionistas, tanto ángeles como fondos de capital riesgo, que como que queremos acelerar el proceso, pero previamente tenemos que demostrar justamente a esos inversores que el Problem Solution, el Product Market Fit, lo hemos logrado y que tenemos esa atracción validada previamente con estas hipótesis. Por eso es muy importante y no nos saltemos los pasos que nos va a permitir esta metodología y este enfoque que yo creo que es vital en este momento para poder dar con un modelo y con una startup o con un negocio repetible, ¿no? Recurrente, repetible, escalable y sobre todo invertible. Finalmente ves el pilar último, que es que de forma agile, de forma ágil, ¿para qué? Para que tengamos iteraciones incrementales, adaptativas en función de la demanda, del feedback, de la retroalimentación, sea unas hipótesis o unos experimentos y una obtención de evidencias, que es lo que nos permite con Lean Startup ser mucho más rápidos que con otras metodologías clásicas y tradicionales, que las releases de nuestros productos eran meses, por no decir años. Hoy en día sabéis perfectamente que es inviable lanzar un producto / solución o servicio en meses. Se está hablando ya de semanas, de iteraciones incrementales cortas, prácticamente en 2 o 3 semanas se está lanzando constantemente. Y eso cómo están funcionando los grandes techs, las grandes big tech y las startups a nivel mundial. Esas que levantan millones y billones, ¿no? Entonces es importante poner mucho foco en esto del Customer Discovery dentro de los pilares que os he mostrado de Lean Startup. Recordaros Business Design, Customer Desarrollo de clientes y desarrollo ágil de, en este caso, producto mínimo viable o servicio mínimo viable. Y en concreto, quería poner énfasis en esto que estáis viendo del Customer Discovery, descubrimiento de cliente. Tenemos que identificar la hipótesis. Tenemos claro el tamaño del mercado, la propuesta de valor, el segmento del cliente, los canales, las actividades, el tipo de mercado. Tenemos recursos claves, socios claves, el modelo de ingresos y el de costo, la estructura de costos. Bien, tenemos eso identificado, es una asunción. Tenemos que validar el problema. Por eso tenemos que diseñar experimentos, tener ese contacto directo e indirecto con clientes o potenciales clientes y entender su problema. Muchos habéis pasado por Empathy Maps, mapas de empatía, Customer Journeys, Buyer Personas, y esto es importante, Design Thinking, que me imagino que muchos habéis pasado, no sé si por ideatones o por el programa de aceleración, habéis pasado por ideación, Design Thinking, esa resolución y entendimiento de problemas complejos o soluciones a problemas complejos del mercado de estos clientes. Con esa validación del problema ya nos tenemos que plantear cómo validar la solución. Y tenemos que una forma de eso, por eso hay que tener claro, cuando hablo de un prototipo que no es funcional, cuando hablamos de un MVP o un MVS, de servicio o producto, que sí es funcional. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque se confunde bastante un prototipo, que es una prueba de concepto, con un producto o servicio mínimo viable. Y con esa experimentación ya nos permite validar el problema, nos permite validar la solución con esos aprendizajes, con diferentes técnicas que os voy a exponer ya en esta charla, y los diferentes tipos de experimentos para de una forma validar nuestra hipótesis del modelo de negocio y de alguna forma tener claridad que tenemos que obtener ya la seguridad, la certeza de que vamos a seguir, vamos a iterar, vamos a incrementar con funcionalidades nuestro producto / servicio o pivotamos. Cambiamos de propuesta, cambiamos de modelo, cambiamos de segmento, cambiamos de cliente. Entonces hay que tener claro que este Customer Discovery te permite esa validación de hipótesis, ese descubrimiento de cliente en base a las hipótesis que hemos preestablecido con nuestro modelo de negocio. Es muy sensible que no nos saltemos los pasos, que seamos muy rigurosos con esta metodología, porque te va a garantizar mínimo riesgo, bajar la barrera de incertidumbre y cuando ya vayas al Product Market Fit para generar tracción, pues evidentemente tienes ya unas hipótesis validadas y cuando lo presentes a inversionistas o a Business Angels vas a tener mucho más confianza y credibilidad a la hora de mostrar
los retornos que quieres que te inviertan, ¿no?, en tu proyecto empresarial o en tu startup o emprendimiento. Esto es muy importante porque en el Lean Canvas, como estáis viendo, que no sé si alguno conocéis, que es la adaptación del Business Model Canvas, pero para el contexto de alta incertidumbre que supone un nuevo producto, nuevo proyecto innovador, sea a nivel corporativo, de pymes o de startups como alguno que estés en este momento ya aquí presentes. Y esto es muy importante tener claro cuál es el segmento, cuál es la propuesta. No voy a entrar en detalle, pero es para que veáis que hay que dar con el fit entre el problema y la solución. Como no tengamos claro ese fit en Problem Solution Fit, tenemos un serio problema a la hora de validar las hipótesis sobre nuestro modelo de negocio. Fijo, o sea, vital y crítico que este Lean Canvas esté asociado, evidentemente, a toda la parte de experimentación. Por eso lo que volvemos y repetimos hasta la saciedad, que es identificar hipótesis, diseñar experimentos, obtener evidencias y con esa obtención de hechos, evidencias métricas, al fin y al cabo, tenemos claro las lecciones aprendidas. Estos son los ciclos de retroalimentación, esto de construir, medir, aprender, que es, lo diréis, o os habéis leído el libro de Eric Ries, de Lean Startup, traducido a otros idiomas, o múltiples libros y bibliografía que hay sobre estas metodologías que están haciendo uso las startups de éxito. Esto es muy crítico, que son los ciclos de retroalimentación para validar de forma barata, económica, ágil, sobre todo bajar la incertidumbre, el riesgo que hay latente en proyectos o nuevos proyectos de innovación, tanto productos como servicios. Esto que estáis viendo es un ejemplo real de cómo se definen las hipótesis. Una consulta, pregunta, ya Luis Diego va a ir a y después ya le iremos resolviendo, no os preocupéis. Esto es las hipótesis, lo que creo sobre mi cliente, sobre su necesidad, sobre su problema, sobre su intentar resolver, cómo lo soluciona, cuáles son los jobs to be done famosos, que se utiliza mucho ese marco, esa metodología, ese proceso de job to be done para poder descubrir realmente dónde está el problema, las necesidades, los pains de nuestros clientes. Y con esa definición de hipótesis, con los supuestos, las asunciones que tenemos que previamente identificar en base a mi modelo, ya construyo, defino mis hipótesis asociadas a unas métricas para poder validar esas hipótesis sobre mi modelo. Es cuando diseño los experimentos. Ahora os voy a exponer las técnicas de prototipado y los diferentes experimentos MVPs o MBAs que se suelen hacer para hacer este proceso de forma iterativa y de forma incremental. Y esto se trata de esta experimentación con el enunciado, qué quiero aprender, qué experimento, su descripción, qué métricas, si pasa o no pasa el experimento, cuáles son las reglas, el disparador, los resultados y las lecciones aprendidas. Vital, estamos experimentando diferentes tipos de experimentos para validar la asunción o el supuesto problema que quiero resolver en función del aprendizaje que he ido obteniendo. Y estos son ciclos constantes de experimentación. ¿Cómo creéis que Amazon, Airbnb, Uber o el mismo Pedidos Ya aquí de Panamá o Neki o Yapi trabaja? Trabaja así. Todas las startups o soluciones tecnológicas digitales y plataformas que hay aquí en Panamá, en la región a nivel mundial, trabaja con estos procesos, estas mismas herramientas y metodologías. No le hay más vueltas. Esto ya está ya 100% ya contrastado. Entonces, estos ciclos, esto es muy importante, ¿veis? Constantemente estamos identificando la hipótesis. Primero, hemos identificado, definido, diseñado sobre una ideación, sobre una idea. Hemos diseñado un proceso de diseño de nuestro modelo, nuestra propuesta de valor, nuestro modelo, hemos hecho fit. Y entonces, sobre unas asunciones, unos supuestos, extraemos hipótesis. Esas hipótesis, diseñamos el experimento, la hipótesis la definimos, diseñamos el experimento y con esto ya empezamos constantemente a lanzar experimentos, testear con potenciales clientes o barra consumidores, barra usuarios y empezamos a aprender a recoger los resultados del experimento y con esos aprendizajes vamos de forma cíclica, vamos retroalimentando esos bucles, esos ciclos de retroalimentación. Y lo más importante que tenemos que estar recogiendo esos resultados o las métricas que habíamos definido previamente y según pasa o no pase
El experimento, pues tenemos que tomar la decisión si con la lección aprendida, si iteramos, vamos incrementando funcionalidades, el modelo de negocio, el esquema de precios, cualquier característica de nuestra solución, o pivotamos, que es cambio radical del modelo, cambio radical de segmento, cambio radical de problema, cambio radical de todo. Entonces estamos iterando, pivotando en función de estos ciclos constantes de retroalimentación. Esto es muy importante que entendamos porque el Customer Development, esta metodología, en la que es el pilar en el que se basa el Lean Startup, te permite esta hipótesis del valor, hipótesis sobre creación de valor, sobre hipótesis ya del crecimiento. Es distinto, estamos creando valor, capturando, creando y entregando valor para después ya empezar ya a trabajar la atracción, trabajar ya el crecimiento y la escalabilidad de tu compañía o de tu proyecto innovador. Entonces, ¿se ha quedado claro? ¿Alguna duda, consulta? Ahí tenéis en las preguntas después, iremos resolviendo. Pero es importante tener un poquito estos fundamentos ya bastante claros. ¿Para qué? Para que ya pasemos propiamente a lo que es el MVP. Cuidado y repito, no es un prototipo no funcional. Estas pruebas de concepto, prototipos, si habéis hecho alguno, sino que es un producto mínimo viable, realmente es un experimento. No es un producto per se. Realmente es un experimento o un servicio, es un experimento, ¿ves? Que te permite a tú como startup o proyecto innovador recolectar, ¿no?, con el mínimo esfuerzo posible y la máxima cantidad de conocimiento validado con tus potenciales clientes. Y esto es muy importante que tengáis claro lo que es un MVP. Se confunde un prototipo no funcional con una versión muy reducida o básica de tu producto, tu solución final. Entonces, hay que tener claro que el producto mínimo viable, el servicio mínimo viable es una cuestión de experimentación. Son diseños, validaciones y aprendizajes con la máxima cantidad, el mínimo esfuerzo y de forma reiterada o reiterativa posible. Y esto es vital que tengamos claro este concepto. Para que este MVP, tenemos que tener claro que en función del presupuesto, de la caja o el cash flow, de las capacidades, de los recursos del equipo, si queremos realmente lanzar y validar un MVP, un producto mínimo viable o barra servicio mínimo viable, sin interacción, con una interacción con este potencial cliente o tester, estos validadores, usuarios validadores, una interacción simulada, que ya os describiré cuáles serían esas técnicas o posibles interacciones simuladas, o una interacción real con un producto prácticamente ya cercano a lo que sería la release, ¿no?, la release completa. Desde low fidelity hasta high fidelity. Sería esta evolución de lo que sería la fidelidad de un producto mínimo viable. Entonces, teniendo claro lo que es el MVP, para qué voy a usar, cuál es el fundamento y cuál es el propósito de un producto o servicio mínimo viable, vamos a hablar un poquito y os voy a describir las técnicas de prototipado sobre productos, sobre servicios o sobre plataformas digitales, productos, servicios, plataformas, todo digitales, software, que es lo que se suele, ahora mismo evidentemente, si estáis en un SaaS, en un software as a service o algo parecido, es lo que realmente está generando mucho más interés, sobre todo para business angels o fondos de capital riesgo. Se está poniendo bastante foco. ¿Veis? Me imagino que conocéis, FinTech, InsurTech, que es el santo grial o las estrellas a nivel retail, al nivel de consumo, ¿no?, de temas de FoodTech, pero bueno, sobre todo el software es lo que está generando muchísimo más interés a la hora de las inversiones, evidentemente por la capacidad de escalamiento a nivel masivo que tiene. Pero bueno, hablemos también de productos incluso físicos, ¿no? Fijaros las técnicas de prototipado. Productos físicos en papel y en cartón. El papel y cartón no tiene ningún misterio. Productos que podáis de una forma hacer un producto mínimo viable también con impresoras 3D, 3D, ¿no?, o que estáis viendo, ¿no?, una pastilla, píldora. Si tenéis un producto físico, si estáis comercializando un producto físico, algo tangible físico, pues podéis utilizar papel cartón, o se puede utilizar incluso técnicas de modelado con Lego, piezas de Lego, Serious Play, pues ese tipo de técnicas se utiliza bastante, ya muy frecuente, para representación física de un producto y sobre todo materiales, y darle mucha imaginación y materiales de construcción, o representación evidentemente de mapping o algo que podéis hacer, algún tipo de representación de un producto físico, ¿no?
se hace renders, se puede utilizar bastantes técnicas para ese tipo de representación. Pero bueno, aquí estáis viendo algo real, ves que productos que están lanzando al mercado, en banca, en aseguradoras, en retail, en real estate, en consumo, lo que queráis. Se está utilizando, ¿ves? Papel y cartón, no tiene mayor misterio. Se está utilizando impresoras 3D para, como, no sé si alguno ya lo tenéis, estáis utilizándolo. Con el costo que tienen las impresoras no hay ningún tipo de dificultad. Entonces, bueno, es importante que veáis la distinción entre producto a lo que es un servicio, que es radicalmente distinto, aunque después podemos hacer híbridos. Podemos productizar un servicio para que tenga mayor escalabilidad, pero eso sería objeto de otro webinar, otro taller. Entonces, cuando hablamos de servicios, es muy importante entender, por ejemplo, una técnica sería lo que es el Customer Journey Maps, ¿no? Customer Journey Maps te permite trabajar lo que sería este mapeo, este viaje del consumidor o cliente, en base a una serie de workflows o de flujo de trabajo, con unas secuencias, con unos triggers, con unos disparadores, con unas emociones, sentimientos, son unas fases, etapas que podemos mapearlo. Por eso se utiliza bastante el Customer Journey Map para este tipo de simular y entender el comportamiento de los diferentes roles o actores en un servicio, ¿no? En todo su viaje. En este caso, un cliente o consumidor, como estáis viendo. O utilizamos algo bastante poderoso, sobre todo en redes sociales, por la capacidad de viralización, un vídeo explicativo. Eso lo utilizan todas las startups o todas las SaaS. El mundo de las SaaS utiliza los vídeos, esos vídeos autoexplicativos, como plataformas como Powtoon, como Prezi y miles de plataformas como BigJar, te permite hacer estos vídeos con storytelling y hacer un vídeo interactivos incluso que te permiten esta capacidad de poder describir en 30 segundos, en 45 segundos tu propuesta, tu solución y evidentemente tener esta capacidad de validar con un MVP a través de una experimentación, a través de un vídeo explicativo. Bastante potente. O utilizar role-playing, que sería esa escenificación, esos personajes, esos actores, esas personalidades dentro de lo que sería la definición del servicio, pues tenéis la capacidad de poder escenificar para entender el roleplay de cada uno de los actores que intervienen en todo este Customer Journey Map, ¿no? O tenéis esto del turco mecánico, también se conoce como el mago de Oz, esto de proceso. Claro que lo hace Amazon, ¿eh? Amazon lo tiene desde hace años ya, esta posibilidad de que tú seas un turco mecánico. Básicamente es simular la automatización de un sistema, de un proceso, de un servicio, a través de personas que simulan la automatización de un proceso mediante tecnología. Esto es muy habitual y veréis cómo se hacen técnicas de experimentación, lo que se conoce como el mago de Oz, también como turco mecánico. Cuando hablamos de software, que me imagino que muchos tenéis ya aplicaciones, web apps o plataformas, apps, servicios digitales, plataformas digitales, es muy importante tener la capacidad de hacer un MVP en base a una storytelling, a unos mockups, a una representación visual de lo que sean diferentes screens, diferentes interacciones, ¿no? Para llegar ya a un MVP, como estáis viendo, algo que es funcionalmente, podemos validarlo, podemos experimentar y nos pueden dar feedback en función de el UX o el UI, ¿no? La experiencia de usuario a través de los diferentes screens que tiene y las interacciones que tiene nuestro aplicativo móvil, como estáis viendo. Pasar a Tinder. Como Tinder, ¿verdad? Pasan de una definición de esos mockups, hay diferentes herramientas que te permiten hacer una simulación. Está InVision, está Figma, está Balsamiq, hay múltiples plataformas y herramientas que te permiten construir un aplicativo, hacer interacciones, hacer una validación por interacciones reales, hasta dar ya con la definición del diseño de la aplicación ya, como estáis viendo, Tinder. Y esto es algo bastante poderoso porque te permite simular y tener una validación prácticamente muy cercana a lo que sería tu aplicativo, ya la release de tu aplicativo final. Una vez que tengo claro esas técnicas de prototipado, hay otras, os he destacado un poco las principales, vamos a hablar de algo bastante importante que es los experimentos, de esos diseños. Primero identifico hipótesis, las priorizo, las identifico, diseño los experimentos del MVP y pasamos ya a trabajar los diferentes posibles o las categorías que hay de experimentos dentro del mundo de los proyectos de innovación. Hay diversos, pero un poco os traigo los más representativos y los que suelen dar bastante buenos resultados.
Vital, básico y es el clásico. Mundo real, entrevistas a clientes o potenciales clientes. Salir a la calle. No nos encerramos, out of building, como dice el profesor Steve Blanch, salir a la calle, entrevistar, recoger feedback, preguntas con esas hipótesis, y esas va a querer lanzar, hacer un cuestionario, hacer entrevistas reales con personas y clientes reales, que es la que te va a dar el feedback. Prácticamente vas a validar el problema, vas a validar lo que es necesidades, vas a validar muchas otras incluso asunciones o hipótesis que ni tan siquiera te habías planteado. Es muy importante salir a entrevistar a los clientes. Landing page. Imagino que muchos estéis trabajando con alguna página, una landing, algún site, algo prototipado, prueba de concepto, o ya habéis trabajado con un producto, un MVP, ya el landing page clásico y bastante económico para poder validar un MVP. Se lanza una landing page en función de las características, en función del modelo de negocio, en función del producto y servicio, pues tenéis la posibilidad de rápidamente tener una validación de tu cliente potencial y utilizar herramientas de medición en función del tráfico, de la tasa de rebote, de la actividad, de la interacción, del UX, pues todos esos temas de conversión, ¿no? de interés, de viralidad, si hay checkout, no hay checkout. Bueno, todo esto lo tenéis en la landing page y se puede automatizar y se puede diseñar y se puede lanzar a prácticamente cuestión de días, de forma muy, muy rápida, muy inmediata. Está esto que hemos hablado del mago de Oz, que está relacionado con el turco mecánico que os he descrito. ¿Ves estas hipótesis? El amigo Tony Hache, que en paz descanse, falleció hace unos meses, si no recuerdo mal, el año pasado creo que fue, falleció, pero este señor se propuso vender zapatos online. Había zapaterías online, tiendas store online, y compraba, le dijo a los tiendas, ¿no? A los stores de zapatos, de zapaterías, yo te puedo vender tus zapatos, tomar fotos. Lo publicó en un supuesto Amazon, para que me entendáis, esos zapos, y la gente compraba, él automáticamente recogía el pedido, la orden, iba a la zapatería, la que le había hecho la fotografía, compraba esos zapatos, los empaquetaba con su marca Zapos y le hacía el delivery. Fijaros, eso es el mago de Oz, simular la automatización de un e-commerce. Esto se transformó en que Zappos fue comprada por Amazon por 1.2 billion, si no me equivoco. Entonces, para que veáis la capacidad que tiene esto del mago de Oz para lo que puede significar a la hora de validar, ¿no?, tu experimento. El test del conserje sería decirle, bueno, pues aquí tú no sabes que está asistido por el evaluador o la persona no sabe que está manualmente simulando esa interacción, y aquí el test del conserje es, tú sabes que hay una persona que estamos simulando, estamos ofreciendo en la vida real este servicio o este producto, pero está personalizado y sabes que hay una persona o hay unas personas que están haciendo la simulación. Es el concierge, ¿no?, el conserje. Esto es muy interesante para que veáis lo que es el mago de Oz, que no sabe el tester que está siendo asistido y el conserje sí sabe que está siendo asistido, y realmente lo que estamos validando es la demanda, ¿no?, la propuesta, no fit entre el problema. Es muy importante entender bien este tipo de test y de experimentos para, de una forma, entender y comprender la reacción de cada uno de los testers o de las personas que estáis intentando satisfacer su necesidad, su problema. El test de humo es, como el caso de Dropbox, lanzó un vídeo, no tenía nada desarrollado, sino que explicaba en un vídeo corto las características y la propuesta de Dropbox, y levantaron millones de capital básicamente con ese test de humo, que es que prácticamente le está diciendo estás generando la posibilidad de poner adopters o primeros adoptantes para que entiendan el producto o servicio, la propuesta de valor, y automáticamente tener un feedback lo más antes posible para que sea una prueba de humo sin tener un producto desarrollado para obtener esa retroalimentación, ese feedback. Esto es muy importante. Otro experimento que podéis diseñar en caso de que queréis lanzarlo, sobre todo cuando queréis de una forma masificarlo, ¿no? Tenéis la capacidad de levantar capital a través del crowdfunding. Este mecenazgo o micromecenazgo colectivo, para que digáis, como Pebble, como estáis viendo, el Pebble se lanzó por Kickstarter o Indiegogo o IDM, o sobre todo Kickstarter, que te permite lanzar campañas de crowdfunding
y lograron conseguir, como estáis viendo, 10 millones, que fue lo que vaquearon, o sea, levantaron, y automáticamente lo que estás dándoles es el compromiso. Ellos te están dando compromiso a comprarte y te están financiando para anticipar a futuro, bien o ser accionistas, o sea, socios comerciales, o te vas a entregar el producto, evidentemente, porque te han invertido previamente. Digo, para que veas las posibilidades también de crowdfunding bastante interesantes. Test A/B, test A/B, que es muy clásico en productos digitales o soluciones digitales. Variantes A, variante B, variante C, se hacen test, tanto en el mundo físico, que también se puede hacer en el mundo físico, o en el mundo real, perdón, en el mundo digital, para que veáis la posibilidad de poder establecer unas pruebas en función de pues, el aplicativo o este producto físico, en función de las características, e interpretar lo que ha ido bien, lo que ha ido mal, y a partir de ahí tomar las métricas para poder ya elegir y profundizar sobre una variante. Pues se habla mucho del test A/B, como algo muy estandarizado ya, sobre todo en el marketing digital, ¿no? Las campañas de marketing. Algo muy interesante, como estáis viendo, Oculus, que fue comprado, que compró Facebook, ¿no? A esta compañía. Es un preventa, hacer un pre-order, un pre-sales de, bueno, pues en tal fecha, hacemos el lanzamiento. Evidentemente, si tenéis una marca, tenéis que tener una capacidad de poner un producto o un servicio, también se hacen preventas, que evidentemente tenga un poder de marca o una propuesta de valor bastante potente para poder trabajar esta estrategia de preventa o pre-order para que os financie, la preventa os financie la construcción del producto mínimo viable y sobre todo la construcción o el desarrollo del producto o del servicio con antelación. Te estás generando demanda sin tan siquiera desarrollar el producto o el servicio. Importante estas estrategias porque están generando son bastante sensibles. Si lo unimos con la economía circular y lo unimos con la sostenibilidad, con esto del pre-COVID, COVID y post-COVID, es algo muy interesante para el millennial y sobre todo para Centennial o Generación Z, bastante sensibilizado sobre todo con la sostenibilidad medioambiental. Os doy un tip para que toméis buena nota de lo que significaría un pre-sales para diferentes generaciones. El segmento mínimo viable, que también está relacionado, ¿ves? Sería el mínimo viable con mayor potencial para tu MVP. Igual que tenemos un producto mínimo viable, tenemos un segmento mínimo viable. Hoy en día es más interesante y más importante que os focalicéis en lo local para después masificarlo y para poder ya escalarlo a nivel global. Y es muy importante centrarte no tanto en la tracción y generar ventas para demostrar esas métricas a potenciales inversionistas, ¿no? Sino realmente es centrarte en aprender constantemente, en experimentar, aprender y optimizar esa iteración incremental constantemente. ¿Para qué? Para que tu producto, el Problem Solution Fit, esté ya validado y el Product Market Fit para conseguir esa atracción, que me imagino que muchos estáis persiguiendo en este momento, otros no, para que tengáis esas capacidades de ver qué segmento mínimo viable es el que va a hacer fit con tu producto mínimo viable. Esto es también muy importante que lo tengáis en consideración. Entonces, teniendo claro las técnicas de prototipado y teniendo claro los diferentes posibles diseños de experimentos o experimentación que os he mostrado, hay que tener claro que en función de la fidelidad, que son poco interactivos o nada interactivos, a 100% interactivos, a la capacidad que tiene de crear y de generar demanda en clientes posibles para poder tener esta interacción, pues os he puesto aquí estos ejes para que veáis por tamaño de esfuerzo en desarrollar tu MVP, unas entrevistas, un storyboard, un mock-up, estos prototipos, esta representación visual de lo que sería, por ejemplo, un servicio, una aplicación, una plataforma, al mago de Oz, a un A/B. Fijaros ya, prototipo de software, test de humo, porque eso tenemos que tener la capacidad de poder simularlo, o una campaña de publicidad. A tener ya el producto 100% ya prácticamente un producto mínimo viable, pero que se considere un producto 100% ya funcional. Entonces, esto es muy importante en función de qué fidelidad y qué capacidad de generación de test y de experimentación queréis tener con clientes posibles o potenciales. Es importante que lo tengáis bastante claro. Y en función de si quiero testear el problema o validar el problema o validar la solución, tenemos que tener mayor o menor incertidumbre. Entonces, claro, pues en esta matriz podéis ver
si queremos menor incertidumbre o mayor incertidumbre en función de que si el problema es, bueno, pues ¿cuántos están dispuestos a pagar? Dice, bueno, pues ¿cómo conviertes los que te paguen, ¿no? ¿Cuántos nos va a costar venderles? ¿Cómo podemos escalar en ventas? Y ya a mínima o máxima incertidumbre, que es que quién es el cliente, cuáles son sus pains, ¿no? Sus jobs, cuántos tienes, el mercado, qué tamaño tiene el mercado, dónde los encuentro. Pues fijaros, altísima incertidumbre a nivel de problema, ¿no? De su necesidad. Si nos pasamos a la derecha a nivel de incertidumbre por la parte de solución, claro, cuanto más incertidumbre en soluciones, cómo puedo resolver su problema, cómo sería, cómo tratar, qué importante es el diseño de tu producto, tu solución, ¿no? Las características mínimas que tienes que tener en ese MVP para priorizar su desarrollo. Y en función de eso, si ya tienes menos incertidumbre en testear la solución, pues cómo funciona, si lo usa, no lo usa, cómo lo usa, dónde lo usa, por qué lo usa, cómo podemos mejorarlo, optimizarlo, qué le gusta y qué no le gusta, porque lo que tenemos que tener claro en estas validación de hipótesis de tu modelo, tu producto, tu servicio, es si validamos o invalidamos, porque también es muy importante lo que tenemos que invalidar, lo que tenemos que descartar, no tanto para validar. Lo que no funciona, eso se descarta y eso es un input muy poderoso para poder o iterar o pivotar. Yo me imagino que muchos hace unos meses o antes o el año pasado durante el COVID habéis entrado en algunos en Ideatones, otros venís de otros programas. La idea original a lo que es ahora vuestra solución, producto barra servicio, barra plataforma, proceso, lo que fuere, es radicalmente distinto porque habéis pivotado, me imagino, muchos de vuestros proyectos. Entonces, en función de esta incertidumbre entre el validar el problema y la solución, pues tengo que tener lo que dicen y lo que hacen estos potenciales clientes en función del contacto directo o el contacto indirecto, porque puede ser directo, físico o digital, hay un contacto, hay una interacción directa o hay una interacción, hay un aprendizaje indirecto por campañas, con preventas, con test, con crowdfunding. ¿Ves? No hay una interacción one-to-one o una interacción puede ser uno a uno o uno a muchos, pero directa o indirecta. Entonces es muy importante también estos cuadrantes para que os situéis cuál sería lo que dicen y lo que hacen en función de esas validaciones de experimentos que queremos lanzar con tu MVP o tu servicio, su producto mínimo viable. Esto es muy importante que tengáis claro las posibilidades que tengo a la hora de lanzar. Entonces, cuando estoy testeando, estoy validando el problema o la solución, pues evidentemente tenemos que tener claro las métricas. Y son métricas cualitativas o métricas cuantitativas. Esto lo tenemos que tener perfectamente definido cuando construimos, definimos la hipótesis, diseñamos el experimento, lanzamos la experimentación al mercado y ese feedback es lo que tenemos que tener claro qué tipo de métricas. Las métricas son muy sensibles porque esto va a recoger, tenemos que tener estos aprendizajes lo más rápido posible, al menor costo posible. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a dar las decisiones, vamos a tomar decisiones gracias a esta experimentación para iterar o para pivotar. Veis que estos son ciclos de retroalimentación y feedback de forma continua y constante. Veis que lo repito hasta la saciedad, porque es que muchas veces queremos saltar los pasos, queremos validar lo antes posible, queremos demostrarle con un pitch, un elevator pitch a una competición de inversionistas, a ángeles o fondos de capital, y prácticamente sin estas métricas, porque es lo que te van a pedir. En tu pitch, en tu deck, te van a pedir estas métricas más allá de, porque es muy sensible para un inversionista que confíe y ponga plata en tu proyecto si no tienes previamente todo este proceso del Customer Discovery y este Problem Solution Fit, previamente al Product Market Fit. Todo esto es lo que tenemos que asegurarnos de que hemos pasado por este proceso y no correr tanto de cara a presentar la atracción, que son las primeras ventas, para que vean que necesitamos platita, levantar capital para poder escalar esas ventas. Cuidado, no querramos correr tanto porque muchas veces los inversionistas están más sensibilizados con este proceso que os estoy describiendo. Entonces, bueno, pues claramente veo que tengo un MVP, pues bueno, pues al principio de baja fidelidad, o ya voy experimentando, voy aprendiendo ese aprendizaje, esta forma incremental, iterativa, adaptativa, ya tengo un MVP de high fidelity, mucho más avanzado. Entonces ya puedo, en función de la calidad o las métricas cualitativas o cuantitativas, empezar ya a moverme con diferentes experimentos
para llegar ya al último, que es el Product Market Fit, que es el que estáis viendo en azul, o el que estáis con el Product Solution Fit, que es el stopper. Hasta que no tenemos el Product Solution Fit, no podemos pasar al Product Market Fit y estamos validando el problema o validando la solución. Muy sensible. Después lo mezclamos o confundimos y estamos confundiendo el problema con la solución. Y es lo que suele pasar con muchos equipos de emprendedores y de startups, que pasamos y no estamos trabajando correctamente con la experimentación y validaciones correctas. Esto creo que es bastante importante que lo tengáis con claridad y sobre todo que todo el equipo hablemos con el mismo lenguaje. Finalmente, bueno, para que veáis que esto es muy sensible, tenemos que tener claro una guía de experimentos y de exploración, sobre todo algo vital, que es muy crítica, que sobre todo son las entrevistas, en real, en la calle, ahora, bueno, a la apertura y la situación en la que estamos no sé si hablar de post-COVID o de post-pandemia, pero bueno, seguimos ahora con toques de queda y seguimos con confinamiento, esperemos que no sea tan grave aquí en Panamá y en la región, pero bueno, claro, hay que salir, hay que entrevistar, hacer entrevistas, salir, se puede hacer por Zoom, por Teams, por Revo, por lo que tú quieres, pero hay que hacer entrevistas. Y esto es muy importante porque hay que obtener aprendizajes con clientes reales. Son supuestos, hipótesis, el Friends, Family and Fools, está muy bien, pero sal al mercado, pégate con la realidad y obtén aprendizajes muy específicos de tu cliente o tu segmento, de tu nicho, sobre el problema hipotético que tú previamente, tanto cliente como problema, has identificado. Y lo tienes que validar y tienes que establecer un mínimo de entrevistas, un total de personas que queremos entrevistar y la duración de cada experimento, de cada entrevista, sobre el problema que estamos validando. Esto es muy importante porque esto hay que describirlo, definirlo, las hipótesis de las entrevistas, con bastante claridad, como estáis viendo. Por eso se suele utilizar estas representaciones, estas definiciones, y se utiliza la experimentación como prueba de aprendizaje. Entonces, yo voy a insistir con esto en las entrevistas, fijaros que hemos visto esta parte de acá, ¿no? Estoy viendo para que veáis, porque son técnicas y sobre todo hay diferentes experimentos, pero las entrevistas es lo más fiable porque te está teniendo un contacto muy directo con vuestros potenciales clientes. No perder de vista, se pueden lanzar campañas de publicidad en redes sociales, por SEO, por SEM, en Google, en buscador, por otros medios y plataformas, pero las entrevistas, estos tests que estáis viendo, repasamos, el de humo, el de conserje, el de crowdfunding, los TSID, los preventas, muy sensible, pero la entrevista como tal es lo más fiable porque te da, evidentemente, una evidencia realmente del problema, ¿no? Del problema que está teniendo vuestro cliente o potencial cliente / consumidor usuario. Entonces, muy sensibles entrevistas en este caso porque te dan una capacidad de poder testear y poder validar en función de las hipótesis que habías definido con tu producto mínimo viable. Bueno, eso es muy importante y os quería hacer un poquito el énfasis en esto de la experimentación, porque realmente es donde podemos tener cierta dificultad a la hora de establecer este tipo de experimentos con esas técnicas, y esto es muy importante en función de cómo estáis, ¿no? De cómo estáis con vuestro producto, con vuestro servicio, vuestra solución, al fin y al cabo, si es de baja o menor fidelidad, mayor o menor interacción, y si queréis levantar una serie de métricas o establecer una serie más cualitativas, más cuantitativas, en función de si estáis todos en Problem Solution, estoy ya más en Product Market, estoy validando soluciones, más que validar el problema, porque previamente ya lo habíamos establecido con las entrevistas o cualquier otra técnica o experimento que os he mostrado. Un poco para que veáis todas estas posibilidades. Bueno, entonces, con esta experimentación, con estos ciclos constantes de aprendizaje, con estos ciclos de Lean Startup de construir, medir y aprender, pues tenemos que estar constantemente. Como creéis que lanzan Amazon, Airbnb, Uber, Alibaba, Rappi, cualquiera que me digáis, de cualquier industria, de cualquier sector vertical, están haciendo esto de forma sistemática. Entonces, todas estas startups, todos estos big techs, empresas, incluso tradicionales que ya han cambiado de cultura, han insertado programas de aceleración, de intraemprendimiento, todo esto están lanzando y están utilizando la mayoría, está funcionando a nivel global, esto de Lean Startup y todos estos enfoques y estos
esta cultura de experimentación, muy sensible de todo el equipo, tanto de fundadores, colaboradores, como externos, freelancer incluso, estáis trabajando esto de forma ya sistematizada, algo ya adoptada, como una cultura, como en vuestro ADN. Porque es la única forma de estar constantemente dando respuesta a las demandas del mercado. Esto es muy importante, porque si tenéis eso establecido en vuestro pitch, en vuestro modelo, en vuestras hipótesis, en vuestros experimentos y en vuestras validaciones constantes de forma, esa experimentación como algo reiterado e iterativo, cuando vayáis a levantar capital a Business Angel, a ángeles inversionistas o a fondos de capital pre-seed o early stage o mid stage, en diferentes que hay bastantes ya en la región, tanto en Panamá como el Venture Club Capital o cualquier otro fondo de inversión que ya hay aquí en Panamá, van a poner énfasis sobre todo en estas culturas, en esa sistematización y esa capacidad continua y constante que tengáis de experimentar, de probar y aprender de forma sistematizada. No os queda otra, porque la competencia es muy dura en ese sentido. Hay grandes actores y players, también hay otros pequeños que están trabajando esto de forma muy intensiva y se están formando, se están capacitando, se están empoderando. Bueno, y espero que esto sea algo muy importante para que lo adoptéis dentro de vuestros equipos como fundadores y los colaboradores que vais a tener en vuestros equipos de innovación y startups. Y bueno, para ir ya un poquito concluyendo, y para que ya pasemos a la parte de preguntas y respuestas, si queréis, es un poco para que veáis esto del MVP, ¿no? O Journey, ¿no? Esto es muy importante que veáis cómo la identificación de la hipótesis de tu modelo, hemos visto el diseño del modelo de negocio, los pilares fundamentales del Lean Startup, toda la parte de construcción de desarrollo de clientes, tanto de descubrimiento, validación, construcción, ¿no? Y escalamiento. Todo esto lo tenemos que ver como de una forma sistematizada. ¿Para qué? Para que lo tengamos de alguna forma adoptado ya en nuestra cultura, como os he dicho, de esta cultura de experimentación y validación continua. Tenemos que validar experimentos de forma continua y constante. No podemos parar porque el mercado, fijaros, durante el COVID, la cantidad de experimentos, millones de experimentos han tenido que validar porque se ha acelerado el e-commerce, se ha acelerado la educación a distancia, se ha acelerado la sanidad, la telemedicina, la asistencia, se ha acelerado, nos han puesto al estrés a todos y todos las startups y los equipos de los emprendedores hemos tomado buena nota de ese estrés que ha significado el 2020 durante toda la pandemia y lo que todavía estamos viviendo. Entonces, tenemos que tener claro que esto es una cultura, como os he dicho, porque tenemos que validar el problema de forma constante. Porque puede surgir nuevos problemas, nuevas necesidades, oportunidades de forma continua y constante. Esto es muy importante para la atracción o la escalabilidad de tu modelo de negocio. Entonces tenemos que estar diseñando y construyendo estos productos mínimos viables o servicios mínimos viables para poder validar constantemente estas hipótesis. Validamos una vez que tengo el problema y la validación de forma ya continua y de forma iterativa, pues automáticamente podemos ya obtener hechos, evidencias y aprendizaje. Y porque muchas empresas ha pasado durante la pandemia y ya se hemos dado cuenta de que hemos tenido que iterar, hemos tenido que pivotar. Muchas compañías ya tradicionales y establecidas de años aquí en Panamá y en la región han pivotado durante la pandemia y siguen pivotando. ¿Por qué? Porque el modelo tradicional se ha invalidado, no podía sostenerse, había una ruptura de sectores, en economías, en industrias, porque la pandemia provocó, ¿no?, esa discontinuidad del negocio. Y esto muchos clientes y empresas que he ido colaborando, pues te piden constantemente redefinir, rediseñar, reinventar. ¿Para qué? Para validar y identificar nuevos problemas, ¿no?, nuevas soluciones, y han tenido que pivotar. Entonces, os digo que aunque penséis que esto, ya la atracción, el escalamiento, en el contexto VUCA, esto de volátil, incierto, complejo, ambiguo, pues constantemente, en cualquier momento, puede aparecer otro escenario financiero, político, social, económico, sanitario, como el que estamos viviendo, y en cualquier momento tu producto, tu modelo de negocio, se va a ver afectado.
incluso sobre todo si estás en unos sectores donde radicalmente hay una discontinuidad, hay un bloqueo, hay un cierre, close, 100% de la actividad comercial, ¿no?, a desarrollar. Por lo cual, hay que tener esta capacidad, es lo que quiero transmitir, hay que tener este mindset, estas habilidades, estas capacidades de forma permanente continua. Ahí estáis viendo abajo un poquito los 5 pasos, un poco a modo de journey, un poquito de resumen, y abajo estáis viendo los libros, una bibliografía de referencia, si queréis profundizar, con evidentemente el libro del Lean Startup, el test de Mom Test, que es un clásico en esto del mundo de startups y los emprendimientos, para hacer validaciones, para que tu mamá, o sea, para que tu mamá, tu abuelita, valide tu propuesta, tu modelo, tu hipótesis, ¿no?, de tu modelo. La propuesta de valor, el sprint, en caso que queráis trabajar el diseño, los sprint de diseño, el design sprint, que es una técnica ya bastante, una práctica muy habitual en empresas de startups, para validar ideas en 4 o 5 ideas de forma rápida, lo más rápida posible. Testing, hay un libro muy recomendado que es el Testing Business Ideas, recientemente publicado por la empresa esta de Strategizer. Dostal Balder de DP Plan, el Lean Analytics, si queréis profundizar en temas de métricas, con todo este proceso de experimentación de Lean Startup. Y para aquellos que estáis ya en la parte de crecimiento y escalamiento, escalabilidad, os recomiendo esto del Hacking Growth o Growth Hacking de Sam Ellis, que son libros y bibliografía muy recomendada relacionada con todo este proceso. Si este es ya la parte de Product Market o la parte ya de Scaling Up, pues, bueno, pues son los libros de referencia que habitualmente yo he ido trabajando, he ido recomendando, y a todos los emprendedores y clientes funciona bastante bien porque te da perspectiva de todo este proceso, de todo este journey de tu startup o de tu MVP y de tu proyecto innovador. Bueno, simplemente para que lo tuvierais a modo de conclusión, a modo de resumen, y esto es lo que prácticamente en esta hora, si no me equivoco, más o menos estamos ahí en tiempo, on time, lo que había previsto. Y bueno, Luis Diego, si quieres podemos pasar ya al turno de preguntas y respuestas. Gracias por vuestra atención, espero que haya sido ameno, didáctico y sobre todo revelador, un poco para que estemos y nos situemos todos a la hora de trabajar un proyecto innovador para que lo que queremos, que sea repetible, que sea escalable y sobre todo invertible, ¿no? Y me imagino que muchos de vosotros estéis con esa idea y con ese foco. Sí me escuchan, ¿verdad? Rafa, ¿me escuchas? Ahí estás. Ahora sí te escucho. Sí, excelente. Muchas gracias, Rafa, y disculpen a todos, buenas tardes, que no pude estar al principio de la sesión, pero gracias por la presentación. Este webinar en particular me parece súper valioso para todos los presentes, a todos los equipos del programa de aceleración, porque si bien es cierto, hay algunos de ellos que ya tienen un producto funcionando, hay varios también que estamos en etapa de prototipos, precisamente, en idea, pues materializando esa idea. Entonces, para mí, esas técnicas de prototipaje rápido que nos mostraste son súper valiosas. Yo, por ejemplo, a los equipos que están conmigo, realmente yo siempre los exhorto a poner todo como bien visual, ¿sabes? Una cosa es el pitch y el contenido del pitch y todo lo demás, pero también es bueno cuando estamos en una idea y tratarla de materializar, es importantísimo el aspecto visual de cómo eso realmente se ve en un PowerPoint, se ve en un video, dependiendo del producto que sea, el producto o el servicio. De hecho, a veces hay compañías, yo trabajé por muchos años en una empresa en Estados Unidos que al principio vendía con PowerPoints y logró vender su empresa por millones de dólares, a veces en PowerPoint. Obviamente, claro, todos esos productos se desarrollaban, pero a veces un video, un PowerPoint bonito que muestre realmente cómo es el producto es súper valioso. Y también esto creo que por ejemplo, cuando estamos mandándole a hacer a los equipos de desarrollo nuevas funcionalidades de aplicaciones y demás, una cosa es escribir una especificación técnica y otra cosa es mostrarle al programador cómo tú quieres que al final se vea. Entonces, eso es vital. Así que, pero gracias por todas las recomendaciones que nos diste. A ti, Noemí. De eso se trata, de ponerlo en práctica y experimentar y
y levantar resultados, hipótesis, porque esto es nada, chicos, esto así como trabajan las grandes players del mercado, y yo creo que los fundamentos los tenéis con este programa de aceleración y un placer. Tenemos algunas preguntitas ahí, Luis, ¿verdad? Sí, bueno, primero que todo quiero nuevamente dar las gracias al señor Rafael por el webinar y por cada uno de los detalles. Verás que quisiera hacer unos primeros que inician ya con una pregunta. Ya levanta la mano, pero ahorita vemos. Yo tengo una pregunta y es un poco con respecto al contenido que estábamos ahorita viendo, que a mí por lo general sí me gustaría que me aclarara, y es cuando usted hablaba de la diferencia entre el prototipo no funcional y el MVP. Porque a mí me pasa que un equipo que yo estoy mentoreando, no me gustaría como vamos a ver, yo le digo a él que me gustaría, con el equipo yo digo que tratemos estamos prácticamente empezando, entonces yo trato como de que la idea la podamos entrar aunque sea en Excel, digo, aunque hagamos esto, que el proceso lo podamos ver, ponemos en Excel, que la gente entienda qué es el servicio que estamos totalmente dando. Pero mi duda más que todo es, porque yo siempre he tenido, claro que el MVP es, pero es en esa parte, en la parte no funcional, donde no sé realmente qué se refiere, porque en esa parte la que me gustaría un poco más de explicación con respecto al término no funcional. ¿A qué nos referimos con eso? Ya. Gracias, Luis. Venga, mira, se trata de una forma diferencial. La prueba de concepto, cuando estamos en la fase de ideación, la validación del problema es sobre con un prototipo no funcional porque te permita de una forma construir tu supuesta solución, que no es funcional porque no estás desarrollando, construyendo funcionalidades, sino que estás dándole un diseño de una prueba de concepto no funcional porque no estás construyendo características que te está demandando el cliente, sino que esta es mi hipótesis. Yo creo que con este diseño vamos a resolver este problema. Entonces, hay gente que piensa que el prueba de concepto, de diseño, es un MVP, porque cree que con eso ya puedo validar rápidamente al menor costo. Entonces, tú tienes que decir, mira, esta es mi prueba de concepto, ¿qué te parece? ¿Lo entiendes? ¿Ese es tu problema? ¿Te resuelve el problema? ¿Te resolvería el problema? Entonces, sí, cuando ya te dice, ok, yo creo que este prueba de concepto, este diseño, este mockup, es cuando tienes que pasar a una construcción de un MVP, que te permite ya construir las funcionalidades para poder validar y recoger la interacción constante, la iteración, ese feedback, esa retroalimentación que te permita interactuar. Una prueba de concepto, aunque sea interactiva, que las hay en plataformas que te permite, no vas a recibir ese aprendizaje, Luis Diego. Con un MVP te va a permitir ya tener esa retroalimentación y esa iteración. ¿Por qué? Porque ya hay una serie de hipótesis que estás validando y estás recibiendo feedback de forma continua. Con la prueba de concepto lo que haces es que dices, mira, esta es mi supuesta solución a tu problema. ¿Qué te parece? Me parece interesante. Pasas a la construcción del MVP para poder recibir ya hacer esos experimentos y poder ya alimentarte con la experiencia y el aprendizaje que ha tenido tu cliente. Porque hay gente que confunde la prueba de concepto con estos productos ya que tienen características o features que te permita ya recibir ya el feedback y la experimentación con tus clientes. Cuidado porque hay veces que se confunde porque queremos correr con el prueba de concepto y ya consideramos que eso ya es la validación que perseguimos para el Problem Solution Fit. Y hay que tener cuidado con esos conceptos ya mezclarlos o por lo menos intentar no tener una experimentación correcta, porque esto suele fallar en muchos proyectos de emprendedores. Perfecto, bueno, muchas gracias, don Rafael. En un momento, don Jairo me está levantando la mano que quiere participar. No sé si desea que lo pasar para hacer la pregunta aquí presentarse aquí en vivo directamente, o si quiere escribir la pregunta directamente en el QA, ¿verdad? En las preguntas. Como quieran. Yo creo que es para darle aquí para que pueda
hacer la consulta, porque está levantando la mano, entonces me quiere Oye, preguntar mientras subes a Jairo, Luis, o lo subes o pregunta, gracias Rafael, bienvenido nuevamente siempre en las salas de escala, un placer colaborar contigo siempre. Yo quería quizás, si les contabas un poco a la audiencia, seguramente hay algunas herramientas para quizás prototipar, y hay algunas que te generan prototipos no tan funcionales. Hasta he visto herramientas recientemente que casi como que te hacen con un prototipo, te hacen una aplicación funcional sin escribir código. Quería como tu opinión desde el punto de vista, varios de los equipos que están ahorita en el proceso de aceleración o tienen productos básicos o están en una fase en donde necesitan desarrollar su producto, y sin duda pues puede ser un gasto, ¿no? En esta etapa desarrollar un producto full. Así que quería como que tu visión o perspectiva desde qué tanto haces antes de escribir código, ¿no? Mandar a desarrollar, pagar, y qué tanto puedes validar con alguna herramienta si existe. Y anyway, esa era como la pregunta que yo tenía, si tenías alguna opinión de eso en particular. Gracias, Roberto, como siempre. Estamos sospechosos habituales, tú y yo aquí. Bueno, gracias. Bueno, como siempre, mirad, yo creo que no podemos perder ni un centavo en aquello que podamos evitar codificar un producto mínimo o un servicio mínimo viable. Si queremos digitalizar la experiencia, ahora la tendencia a nivel global, Roberto, y lo digo para todos en general, es esto del no code. Me imagino que habrás leído o habrás escuchado algo. Entonces, os puedo dar un listado de diferentes herramientas que hablan de no code, incluso que te permita automatizar procesos. Meter RPA. Son plataformas de herramientas. Yo tengo un listado, hay varias, infinidad, con Zapier, con Automate, con Integromat, con, bueno, hay que te permiten automatizar y desarrollar y validar un MVP sin tirar 0 línea de código. 0, pero 0, literalmente 0 línea de código. Entonces, esto es muy importante que lo tengáis muy presente. Aquellos que tengáis un producto o un servicio que no podamos digitalizar, trabajar esto de la experiencia o un diseño de experiencia digitalizada posible para poder tener esa interacción lo más rápido y tener ese aprendizaje. Pero hay plataformas y herramientas que te permiten no meterle plata al código en la fase en la que estamos. Estamos en Problem Solution Fit o incluso en Product Market Fit. Incluso podemos trabajar con plataformas y herramientas para no invertir en ellas, porque lo que queremos es validar las hipótesis con nuestros potenciales clientes. No se trata de meterle plata al código, porque ese código, si no validamos las hipótesis, esa inversión, Roberto, ¿qué haríamos? La tiramos a la basura. Pero entonces hay que tener mucho cuidado. El dinero que no tenéis caja, no tenéis inversionistas que os van a dar plata para diferentes otros pivotes o otros desarrollos, cuidado. Sí. Hipótesis a través de no code, que son aplicaciones que te permiten, o integraciones o simulaciones que te lo permiten, para poder levantar la información, que es lo más importante, que es validar las hipótesis sobre tu modelo de negocio. Si no levantas esa información, olvídate, no tiene sentido que desarrollemos prototipos funcionales metiéndole plata en código, porque tienes alta probabilidad, porque hay mucha incertidumbre de que esa solución no sea el producto final, por lo cual estás votando, tirando la plata. O si queréis, Roberto, os puedo facilitar una lista de herramientas para que vuestros equipos del programa de aceleración tengan claro cuáles herramientas puedo utilizar para no trabajar la inversión en código. Yo creo que sería... Sí. ¿Perdón? Que esa es una de las preguntas que tenemos casualmente de la audiencia, que si por favor nos puedes pasar una lista de plataformas
que se puedan usar precisamente para elaborar un prototipo. Desarrollo, ¿no? Creo que esa es una de las preguntas de Marcos aquí. Así que... tenemos un equipo, ellos están utilizando una plataforma Snowcode, honestamente, se llama bowl.io. Ahí se las dejo, ahorita se las pongo acá. Ellos utilizaron hace una semana y también que es una, pues, quieren probar con ellos. También hace un tiempo Roberto había ahí, si no me equivoco, que yo la tengo apuntada, Anchor. Sí, ¿cuál era ese? Yo quiero nada más el último, un par de comentarios desde el punto de vista de lo que nos dice Rafael. Creo que sería interesante que curemos un poco un listado, si arrancamos con el listado que nos manda Rafael, y yo quiero añadirle ese listado, inclusive dentro de la simulación que tú puedes hacer sin código. Hay diferentes niveles, ¿no? Desde ahí les puse una que era Miro, que es un nivel como muy estático, hasta un core, que es lo que menciona Luis, que es prácticamente una empresa que acaba de salir, que la propuesta de valor es, ellos van a disruptar los programadores que hacen aplicaciones móviles, porque genera del no code, genera una aplicación funcional, que acaban de levantar $250 millones en ronda C, así que me parece muy interesante eso también. Así que sin duda es algo que necesitamos curar, pero sí concuerdo con lo que dice Rafa, que no gastar dinero en una etapa de prototipaje, sino más bien tratar de hacer el modelo funcional es vital, y creo que deberíamos de curar un par de herramientas para hacer eso en el grupo, que creo que algunos equipos lo necesitan, ¿no? Pero gracias, Rafa, y la lista sería una de gran utilidad, sin duda. Yo creo que ahí está Jairo. Sí, vamos adelante, Jairo, con la consulta. Bueno, primero de todo, muy agradecido por una presentación que me pareció extraordinaria. Me ha aclarado muchas cosas, me mostró el journey, y a mí me parece muy interesante que nosotros podamos entender que esto hecho con orden, con disciplina y sobre todo con inteligencia, que lleva a soluciones verdaderamente, diría yo, exitosas. Uno de los problemas que tengo, y por eso no escribí, porque la pregunta que quiero hacer me llevaría tiempo escribiéndola, pero tengo la siguiente situación. En principio, nuestro de la solución fue bastante ambicioso, por decirlo de alguna forma. Hemos encontrado obstáculos en el camino y obviamente se alargaría demasiado el poder desarrollar algo que fuera lo suficientemente atractiva a nivel de inversión. ¿Qué es lo que hemos visto entonces? Nosotros hemos tratado de dividir el modelo. Tratamos de dividir el modelo en varias etapas, de modo que nosotros podamos hacer validaciones de hipótesis parciales, por decirlo de alguna forma. Y mi pregunta fundamental es si esa estrategia de dividirlo por etapas y de alguna forma validar hipótesis me permite también ir a la misma velocidad en términos de aspirar, por ejemplo, a capital de inversión, o de presentar modelos que, siendo un concepto más amplio, tienen soluciones que puedo mostrar en forma parcial o como diríamos, hacia la solución general, pero avanzando en soluciones que son más fácilmente alcanzables hasta alcanzar la solución final. Ese es un poco el caso que yo tengo, y pues obviamente la orientación me ayuda muchísimo. Jairo, gracias por la pregunta y por tu participación. Vamos a ver, si he entendido bien, tienes una solución, un producto, un servicio que quieres de una forma de establecer fases de desarrollo, de construcción, que quieres validar, ¿no? Validar las hipótesis, validar cada una del aprendizaje con los clientes, porque no quieres con la... Bueno, eso se trata. Un producto, un servicio que en función del problema vais a lanzar una primera hipótesis
para que sea un producto incremental. Un problema tenemos que ir resolviendo de forma incremental, de forma adaptativa. Entonces, esto es Lean Startup. Lo que acabo de presentar es construye en base a esa prueba de concepto que habéis validado sobre el modelo. Bueno, ya tenemos validado el problema. Vamos a validar la solución. Y esa solución ya va a ser un MVP. Vamos a utilizar esta técnica de prototipado rápido y vamos a meterle estas características, Jairo. Y vamos a lanzarlo al mercado. Chico, digital, es híbrido, lo que tú quieras. Lanzas al mercado tu solución, este MVP. Y descubres que tienes que iterar o tienes que pivotar. Entonces, de eso se trata, Jairo. No puedes meterte meses y meses de trabajo en un producto, lanzas al mercado y las condiciones y el contexto del mercado te ha cambiado en cuestión de días. Que si te abre la pandemia, que te cierra la pandemia, que te abre el toque de queda, que si no tienes, no sé, cualquier característica, cualquier elemento del contexto te cambia en cuestión de semanas. Entonces, se trata de lanzar un producto mínimo viable o un servicio mínimo viable para poder validar tus hipótesis lo antes posible. Entonces, identifica, prioriza y desarrolla, incluso no code, sin código, sin picar código, y lánzalo lo antes posible, ya sea en Mago de Oz, en Conserje, en Interactivo 100%, lo que tú quieras, Jairo, pero lánzalo lo antes posible para validar no en sí las características, tienes que validar la asunción, esa hipótesis que hemos hecho sobre que realmente este es el problema, porque muchos clientes, Jairo, tú crees que tiene un problema, pero es que tiene otra serie de dolores, que son los que realmente ahí está el foco de tu solución, porque son dolores que puedes escalarlo, que puedes de una forma tener mayor escalabilidad y mayor generación de tracción para posibles inversores. Entonces es muy importante, claro, trabajar estos ciclos de esta retroalimentación lo antes posible. En las primeras fases, las características, tienes que identificar qué características son las que tú consideras que son viables y que son factibles, o sea, que son deseables por el cliente, que son factibles para tu negocio y que son viables desde el punto de vista de construcción. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que combines la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad para lanzar esas fases como tú hablas de fases. Al fin y al cabo estás hablando del mismo lenguaje, la misma terminología, que tu producto o servicio mínimo viable sea deseable, sea factible y sea viable. Cuando combinas esos tres elementos en tus hipótesis, vas metiéndole capas y capas y capas de funcionalidad hasta dar con la release 1.0 de tu solución, que es lo que realmente vas a lanzar al mercado para el Product Market Fit, que es lo que le vas a demostrar a ángeles o a inversionistas, decirle, esta es mi tracción sobre un producto 100% validado en base a un problema, una solución que hemos ido experimentando y validando con esta startup. No sé si es muy importante que lo que es la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad de tu solución en base a ese problema. ¿Ok? Te escuchamos. Estás en mute. Viendo obviamente que la fase más compleja, y me perdona la audiencia porque estoy robando tiempo de otros, pero lo que estoy viendo es que la parte más compleja la quiero probablemente simular como el Mago de Oz tal vez, y hacer lo que sí se puede hacer rápidamente, codificar o automatizar de una forma ágil y funcional, y al final mostrar una integración juntando pues obviamente la solución, aunque no todo esté automatizado, pero que al final sea una oferta que resuelva el problema, ¿no? Que me parece que eso que nos has dicho me ha servido muchísimo para aterrizar incluso mi journey a través de esta propuesta y lograr atractividad y además de eso resultados. Porque no quiero perder tiempo de meses y meses en esto antes de tener algún resultado que valga la pena por lo menos mostrar y demostrar que funciona, ¿no?
se trata. Tienes que validar lo más rápido, lo más barato, lo más posible para que de una forma, Jairo, digas, oye, este producto mínimo viable podemos incrementar, podemos iterar, podemos incrementar. Y si ves que no funciona, tienes que pivotar. Y esa decisión, esa toma de decisión estratégica, lo tienes que hacer en un contexto que te puede cambiar radicalmente en cualquier momento, por lo cual no puedes invertir, no puedes esperar, no puedes estar constantemente construyendo un producto sin la certeza de que esa hipótesis la vas a validar. Un mago de Oz, simulas las características en base a un proceso semimanual, es una simulación. Y esas simulaciones, los clientes, cuando le informas a tu potencial cliente, lo entiendes, simplemente estás intentando resolver el problema. Y muchas veces estamos obsesionados con el producto y tenéis que enamoraros, obsesionaros con el problema, no con el producto. El producto no hay que meterle plata, hay que meterle plata a la validación del problema. Y a partir de ahí sí meterle plata a la validación de la solución. Y lo hacemos al contrario. Y ahí viene el problema de la viabilidad de vuestros proyectos. Ok. Bueno, mil gracias. Gracias, Jairo, a ti. Un placer. Venga, suerte, ánimo. Gracias, Jairo. Bien, Rafa, un poquito de feedback con... ok, ya creo que ya estamos bien. Bien, vamos a seguir con las otras preguntas. Creo que Luis tuvo un tema aquí de internet. Tenemos pregunta de Marcos. Buenas tardes, tiene un documento que tenga las plantillas y los ejemplos vistos en su presentación. Bueno, Rafa, tú nos vas a compartir tu presentación y seguramente tienes plantillas también que nos puedas compartir, además de las aplicaciones de software para desarrollar los prototipos. Sí, tranquilo. Yo os comparto el PDF de la presentación, alguna plantilla, alguna referencia. Ahí creo que Roberto ha referenciado Miro y, bueno, os paso ahí una serie de plataformas donde hay plantillas, hay definiciones, puede ser download de forma gratuita, otros son más premium, pero bueno, os pasaré la presentación. Pero fundamental los conceptos. Eso es muy importante, los conceptos que hayan quedado claros, porque este es el propósito de este webinar y entiendo el propósito del programa, para que no nos obsesionemos tanto con manejo de herramientas y manejo de prototipado y ahora tranquilos, chicos, chicas, que se trata de construir un negocio rentable, repetible y escalable. No se trata ahora de estar obsesionados con las herramientas y las técnicas. Vamos a validar lo que nos van a invertir y nos van a invertir en problemas, no en soluciones. Así es. Problemas resueltos. Porque realmente plantillas hay para todos los gustos, colores y sabores. O sea, realmente hay de todo y aplicaciones también. Así que bueno, en fin, aquí nos van a compartir todas las posibles opciones. Y bueno, seguimos con pregunta de David. ¿Qué incluye el Customer Journey Map? Que pregunta si es solo lo que pasa en una aplicación o va más allá de eso. Gracias por la pregunta, David, ¿no? El Customer Journey Map lo que te permite es construir este viaje de tu cliente, de tu consumidor. Es un viaje, una experiencia, donde tienes que ir modelizando todo este proceso. Descubre el problema, hay un engagement, hay un discovery, hay una serie de consideraciones, hay una serie de decisiones, hay un onboarding, hay una activación, hay una retención, hay una fidelización, ¿veis? Son diferentes etapas. Se habla mucho en marketing, en ventas, hasta el Customer Success o el onboarding, para que veáis que el cliente se comporta de diferentes formas, está descubriendo un problema, buscando una solución, hasta cuando ya hay conversión, ya hay una serie de activaciones. Cambia radicalmente el escenario en la experiencia, la interacción, las sensaciones, las emociones, las respuestas. Todo esto es el Customer Journey. No hablamos de una aplicación, un producto donde tiene una serie de características. No, estamos hablando del cliente, del customer. No estoy hablando de soluciones. Entonces, estas experiencias, este viaje, se mapea, se identifica y tú tienes que identificar todo este proceso para ver cómo es la interacción y en función de las emociones, las sensaciones y las respuestas, las interacciones, darle o tener la capacidad de acompañarle constantemente en esos cambios, en esos estados de tu cliente y tu solución o tu plataforma o tu contenido, lo que tú quieras. Tenemos que estar constantemente, tener la capacidad de interacción. Fijaros lo que es ahora una inteligencia artificial. En un Alexa,
o cualquier dispositivo. Fijaros lo que es el Customer Journey, radicalmente distinto a lo que es un site o una aplicación o una red social. ¿Ves? Las interacciones y este Customer Journey, o cuando es algo físico, un restaurante, un hotel, el Customer Journey es radicalmente distinto. Por eso es muy importante entender y mapear las expectativas y las experiencias que quiero diseñar, quiero presentarle, para ver si he entendido bien este Problem Solution y el Product Market Fit. Espero que se haya entendido o he respondido a la pregunta. Sí. Sí, gracias, Rafa. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué errores se puede cometer con el Anything as a Service? Es un modelo muy usado actualmente, pero me gustaría saber qué no hacer para fallar con ese modelo. Repíteme el modelo, es... Anything as a Service. Anything as a Service. Anything as a Service. Bueno, chicos, esto de todo como un servicio y todo basado es que haya demanda, generación estamos en la economía de la demanda, on demand economy, y todo ha provocado esto en la pandemia. Entonces, claro, esto de anything as a service, todo un servicio, puede ser producto, sistema, plataforma, un delivery, todo es un servicio. Bueno, podemos decir, estamos servitizando, o es una palabra un poquito extraña, pero claro, estamos provocando que un producto se convierta en un servicio. Todo es un servicio. Hay veces que tenemos que ver si un servicio es escalable o no. Pues hay que tener cuidado con qué tipo de escalabilidad estamos persiguiendo, masificarlo. Entonces, hay mucha literatura y mucha opinión y análisis sobre que todo puede ser como un servicio. Anything as a service. Yo os diría que primero construir un modelo, validarlo, tener tracción y a partir de ahí, si queréis trabajar ya la escalabilidad basado en un modelo ya hiperprobado, que es esto de software as a service o platform as a service, algo que os permita de una forma tener mayor tracción en lo que todo el mundo persigue, porque estáis persiguiendo que os inviertan fondos de capital o ángeles inversionistas, donde se ve claramente unos retornos exponenciales. Por eso se habla mucho de anything as a service, porque los inversionistas están buscando esos retornos masivos y exponenciales porque sabe que tu producto o tu servicio tiene esa capacidad de escalamiento. Entonces hay que tener cuidado no obsesionaros con ese santo grial, es decir, buscar siempre el as a service, porque todo el mundo está persiguiendo, porque si estáis viendo las grandes rondas de financiamiento, la serie A, la serie B, la serie C, están en los SaaS, básicamente, las grandes plataformas como servicio. Y claro, cuando tú ves que hay 1 million o valoración de 1 billion o unicornio o decacornios, bueno, todo el mundo, yo quiero ser un as a service. Claro, cuidado, que a lo mejor tú eres una plataforma de nicho, muy focalizada en unos segmentos, pero con altísima rentabilidad, porque es premium o tiene esta fuerte o alta rentabilidad. Entonces, hay inversionistas que también se fijan no tanto en la escalabilidad masiva, sino que tengas premium, una altísima rentabilidad, porque te fijas o estás atacando nichos con estas características. Va en función primero de la ambición o de un poquito la visión que estás teniendo de lo que sería el crecimiento de tu compañía. Cuando tengas un game o un big hub, se dice, bueno, pues yo creo que esta va a ser el norte, el North Star, me habla de la estrella, ¿no? De dónde es el futuro. Te estás visualizando en un modelo con altísima escalabilidad. Cuidado, porque eso también requiere alta inversión y evidentemente aumenta el riesgo, ¿no? Y la incertidumbre. Perfecto, aquí vamos a continuar con más preguntas. Dice, si el equipo tiene más habilidad en código que diseño, ¿puede pasar que se ahorre más dinero en crear un prototipo funcional mínimo y validar las hipótesis en funcionamiento? Si he entendido bien la pregunta, que si tengo más equipo técnico, que más equipo sí, un poquito más funcional o más orientado más hacia el cliente. Hay que equilibrar, chicos, ya sea con freelancer o interno o externo, hay que equilibrar. No se puede tener un equipo 100% muy técnico, muy de software o muy hiper orientado a la solución, al código. Hay que tener estas capacidades de análisis, de experimentación y de entrevistas, experimentación, aprendizaje, como os he expuesto, y hay que tener estas habilidades para levantar insight o descubrir esos insights que te va a dar realmente el aprendizaje que persigues, ¿no? O la validación que persigues.
Entonces yo os diría que si internamente no tenéis esas capacidades de un poquito se habla de etnografía, hay que tener etnógrafo. Entonces son capacidades y habilidades orientadas a la observación. Entonces hay que tener observadores para que, pues habla mucho de los etnógrafos y los psicólogos, que están muy bien pagados en las compañías hoy en día. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de observación, de extracción e interpretación. Lo que sí os diría es que os apalanquéis bastante en data, en visualización de datos. Hay plataformas muy económicas que te permiten analizar un universo, una muestra de datos y empezar a visualizar patrones, y empezar a extraer patrones. Normalmente los ingenieros, yo soy ingeniero, ¿eh? Los ingenieros sí tenemos esa capacidad analítica, pero os recomiendo que os rodeéis de personas que son capaces de interpretar cambios de comportamiento o patrones de comportamiento y tendencias, porque ahí vais a descubrir unos insights muy poderosos que vais a tener una ventaja competitiva con otras empresas que no están descubriendo esas oportunidades por analizar datos, tendencias y patrones de comportamiento. Ahí está un poquito el tip. Y muchos técnicos o hipertécnicos como que tenemos esa dificultad y os recomiendo que trabajéis con externos o freelancers o socios o aliados que puedan analizaros tendencias y patrones de comportamiento. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Don Marco. Don Marco dice, ¿cómo mitigamos el riesgo de lanzar muy rápido y que el concepto sea copiado o mejorado por la competencia? Queremos siempre, Marcos, es que nos estamos pensando que te va a copiar la competencia. Los copycat siempre van a aparecer ahora, mañana y en el futuro, no os preocupéis. A ver, ¿quién es capaz de copiar el diseño de Apple? ¿O cuántos Uber? ¿El Uber de o el Airbnb de? ¿Cuántos Uber y cuántos Airbnb? O el Netflix de la educación, el Netflix de la sanidad. No nos compliquemos. ¿Dónde está la ventaja competitiva? ¿En el modelo? ¿En el conocimiento? ¿En el aprendizaje? ¿En la experimentación? ¿Dónde está el santo grial, ¿no? Tu tesoro? Entonces, porque el modelo lo lanzas, prototipas rápido, lanzas el modelo, te copia la competencia y rápidamente, ¿qué te va a copiar? ¿Tu temor cuál es? ¿Que te copie la idea? ¿Que te copie el código? ¿Que te copie la experiencia de usuario? ¿Que te copie el modelo de negocio? ¿El pricing? ¿Qué es lo que te va a copiar? ¿Qué es lo que no te puede copiar? Lo que no te puede copiar es tu proceso, tu sistematización, tu aprendizaje, esa experimentación, ese aprendizaje que estás teniendo constantemente, continuamente. ¿Por qué no? Porque Alibaba quiere desbancar a Amazon, o Mercado Libre aquí en Latinoamérica. ¿Por qué Rappi? Todo el mundo quiere ser Rappi ahora, porque el Rappi es uno de los unicornios más valorados a nivel mundial ya, desde Colombia. Y porque están constantemente lanzando tarjetas, prepago, postpagos, son super apps. ¿Por qué? Porque tienen partnership con bancos, aseguradoras, lo que se te ocurra. Entonces, no queremos copiar a Rappi, pero no podemos copiar a Rappi, como puede ser otros ejemplos. Entonces, claro, llega un momento, ¿por qué? Porque están constantemente experimentando, prototipando, experimentando, con innovación abierta, con experimentación, con aliados, con socios, con partnership. Eso es lo que te digo. No te preocupes, lanza el prototipo, valídalo, testéalo lo antes posible. Lo que no te van a copiar es tu sistema de experimentación, de aprendizaje. Eso es muy difícil porque eso lo has interiorizado y conoces perfectamente a tus clientes. ¿Por qué Netflix? Porque ese sistema, esa recomendación igual que Amazon, Netflix, porque esa inteligencia artificial que aplican en la recomendación de productos, de libros, de series, de películas, ¿por qué no todo el mundo tiene ese sistema de recomendación? Amazon líder, Netflix líder mundial, ¿por qué? Spotify, ¿por qué? Porque han utilizado unas herramientas que le ha permitido entender patrones y comportamientos, cosa que la competencia, aunque han copiado el Spotify o el Netflix o el Uber, han copiado el modelo porque perfectamente es replicable, pero esa capacidad de aprendizaje y de análisis de comportamientos no es tan copiable. Entonces, eso es lo que os diría, que tenéis que tener, ¿ves? Foco en data, en patrones de comportamiento y en experimentación continua. Muchas gracias, don Rafael. La próxima pregunta la hace Abdiel y él pregunta, ¿existe un porcentaje mínimo de mercado meta
el cual debería hacer entrevistas, ¿hay un porcentaje recomendado? Porcentaje de entrevistas, entendido, ¿no? Sí, Luis. Sí, exactamente. ¿Cuánto es el porcentaje del mercado que él quiere? Bueno, el testear o validar los problemas. No mezclemos todo el focus group o encuestas de mercadeo o las clásicas. Olvídate de eso. Eso vale plata y muchas veces no funciona, ¿eh? Entrevistas, salir a la calle, entrevistarte, elegir nichos, segmentos, empezar a entenderla, a escucharles por observación, por inmersión, por simulación, para entender el problema por empatía. Entonces, porcentaje, mínimos, las entrevistas son vitales. Tienes que hacer, yo he visto casos que hemos hecho 10, 15, 20, 30 entrevistas porque tenemos diferentes perfiles de clientes ideales. Buyer persona o customer profile ideal son diferentes. Si solo tienes un cliente o un modelo de cliente potencial, solo tienes una generación, porque puedes tener diferentes clientes con diferentes generaciones, por lo cual te cambia radicalmente las necesidades, el lenguaje, el comportamiento, la priorización te cambia todo por generaciones, aunque tengas un supuesto segmento, un solo segmento de mercado. Por lo cual, mínimas entrevistas que te permita levantar las hipótesis, las métricas, cualitativas o cuantitativas, y dices, bueno, venga, vamos a hacer esas entrevistas, mínimo 15, 10, 5, me da igual, pero, por favor, clientes, hipótesis y métricas bien definidos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Qué es dónde le duele? Los pain creators, pain relievers, todo esto lo tenéis en el job to be done, el value proposition en Canvas, haces fit con vuestro modelo, con vuestra propuesta, por eso hablamos mucho del Lean Canvas, y no tanto del Business Model Canvas, y cuando hacéis ese fit, irás a definir la hipótesis, la entrevista, salir al mercado, lo que tú creías que era su problema, tienes que validarlo, tienes que entrevistarte y probablemente vas a descubrir insights muy valiosos, muy poderosos para poder, con 5, 10, 15 máxima entrevistas, vas a validar, pues es muy importante que no nos confundamos, generaciones, en diferentes momentos, diferentes realidades, y eso hay que validarlo con entrevistas. Y tenéis el resto de técnicas y de experimentos que os he presentado para que veáis las posibilidades de levantar esos insights sin tener que hacer entrevistas, pero mínimo, entrevistas reales con personas reales. Yo os diría que no sé, en números 5, 10, 15 mínimo para poder de una forma tener claridad y descubrir realmente los problemas y los dolores que tú inicialmente habéis establecido como hipótesis. Perfecto. Y ya, esta es la última pregunta ya del panel. Dice, ¿qué pasa cuando un problema requiere una solución más compleja que su prototipado requiera? Bueno, voy de nuevo. Dice, ¿qué pasa cuando un problema requiere una solución más compleja que su prototipado? Requiere una inversión para poder testar el público objetivo. Por ejemplo, cuando se ofrecen herramientas de inteligencia artificial. Mira, habitualmente cuando nos metemos en inteligencia artificial para resolver un problema complejo, por ejemplo, machine learning o algo mucho más complejo, o RPAs, lo que tú quieras, tienes que hacer esa simulación, tienes que hacer un MVP simulando, porque tienes que construir, si no tienes la capacidad de no code o no meterle plata a codificar la inteligencia artificial o esa automatización o ese modelado de proceso de datos, pues tienes que simularlo. Y hay plataformas que te permiten simular, ¿ves? Volvemos a lo que hemos comentado antes con Roberto y con Noemi. Hay plataformas que te permiten hacer simuladores de cómo lo resolvería un algoritmo de inteligencia artificial. Si es altamente complejo, biotech o algo muy complejo, manufactura, industria, lo que fuere, pues hay que hacer esas simulaciones para testear si realmente estamos dando con el problema. Efectivamente, hay plataformas que te permiten simular procesos complejos, pero realmente hay que descomponer ese problema en problemas menos complejos para que después de una forma entendamos realmente esa complejidad. Y hay técnicas que te permiten hacer esa descomposición para poder diseñar específicamente diferentes MVPs para una forma de entender
de forma consolidada ya el problema y a partir de ahí, sin meterle código a la inteligencia artificial, porque es hoy por hoy tiene cierto es costosa, aunque hay un cloud de la nube, ese tipo de plataformas que te lo permiten ya, pero yo os diría que hacer una cierta descomposición del problema para poder entender de forma iterativa, de forma incremental y hacer simulaciones de cómo se resolvería a través de un algoritmo de inteligencia artificial. Y eso hoy por hoy hay plataformas que te lo permiten. Sí, efectivamente. Perfecto. Bueno, por el momento ya quedamos con todas las preguntas. Don Rafael, le agradezco mucho realmente su tiempo. Gracias por esta oportunidad y de haber compartido con nosotros. Espero que a cada uno de los compañeros, con cada uno de los equipos, toda la información que se dio, todo el contenido que se dio, sea de gran valor. No sé, cualquier consulta que tengan, si tienen alguna consulta adicional, les recomiendo que, como siempre, nos hacen llegar aquí a nosotros de Scala. Y si es directamente para un Rafael, me la mandan a mí específicamente y yo le hago llegar la pregunta para que en caso que tengan alguna observación o algo que quisiera un poco más de información, podamos tener ese enlace. Les agradezco mucho, don Rafael, y no sé si quiere darnos unas preguntas, unos puntos así bien pequeñitos para finalizar, puntos más importantes, ¿verdad? Para cerrar y terminar la sesión. Bueno, los highlights clásicos, como os he dicho antes al finalizar, muy importante, ya sabéis, estamos en una fase temprana, una fase de ideación, estáis en diseño, queréis validar lo antes posible, no queréis meterle plata, no tenéis presupuesto, bueno, pues ya sabéis, diseñar modelo, identificar hipótesis, priorizarlas, trabajar esos de forma ágil, rápida, ¿ves? Cero code, no meterle código, no meterle presupuesto, no meterle plata, entrar esa experimentación, construyo, mido, métricas, aprendo, obtengo esas métricas, sacamos lecciones, obtenemos, bueno, itero, pivoto, cambio rápidamente. Y esto es un proceso constante e iterativo. No podéis parar porque el mercado te lo exige y sabes que hay un problema, hay un dolor, hay un pain, bueno, automáticamente atácalo, pero invirtiendo lo más rápido posible y sobre todo que estés dando con la solución. Enamórate del problema, no estés obsesionado con el producto, con la solución, con la plataforma, que te enamores del problema. Y si te enamoras del problema, probablemente vas a descubrir insights muy poderosos. Entonces, os faltaría un poquito de data, os faltaría un poquito probablemente de visualización o interpretación y descubrimiento de patrones de comportamiento. Y si unimos a la experimentación continua, probablemente vais a tener muchísimo más éxito a la hora de validar vuestro modelo, lo que sería el problema, la solución, para llegar ya a la atracción. Sí, queremos vender, pero no salgáis al mercado sin previamente haber validado vuestra hipótesis del modelo y el product y el problem solution fit. No salgáis a generar tracción, ventas, sin haber pasado previamente por las etapas que hemos visto con mi conferencia. Porque vital si queréis levantar fondos, vital si queréis tener tracción y sobre todo que sea viable, que sea repetible y que sea escalable vuestro proyecto. Y no os preocupéis, todo llegará, pero si saltamos estos pasos de etapas y queremos llegar a las ventas, al levantamiento de capital o financiamiento, sostenibles. Y los inversionistas se van a quejar porque tu modelo a priori era escalable y no va a generar los retornos. Entonces, no saltáis, no tan rápido, porque los inversionistas ya bastante experimentados, lo primero que se van a fijar en el equipo, en la capacidad, en la cultura de experimentación, de prototipado, todo esto que hemos visto, porque es lo primero que se fijan los inversionistas privados y públicos, porque saben que ahí está el éxito de vuestro proyecto o vuestra startup. Yo creo que con eso sería mi recomendación final y gracias, Luis, a mí, a Roberto, por esta hoy y a la orden para una próxima y futura. Perfecto, muchas gracias a todos, que pasen una feliz noche y seguimos en contacto. Hasta luego a todos. Saludos, suerte para todos, bendiciones. Chao, chao, chao. Gracias, Rafael. Chao.